Yo les decía que a mí me encanta la historia de las personas que llegan a un lugar y que después detentan un poder de responsabilidad y organización. Y en este caso, Jerónimo Momo Venegas. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Bien? Bien. Bueno, muchas gracias como siempre por venir. No, al contrario. Decía que leyendo su historia, y yo creo que esto también sirve para que muchos de los jóvenes que nos están escuchando entiendan que a veces la vida no es fácil y no se presenta así con todo servido, ¿no? Empezó de muy chiquito a trabajar. Bueno, no tenía a su papá, fue así, ¿no es cierto? No, es verdad, verdad. Yo sí, vengo de una familia, mi padre murió cuando yo tenía 1 año y pico, mi madre estaba embarazada de mi hermano más chico, y bueno, éramos 9 hermanitos, que todos chicos, ¿sí? Y que mi madre los crió decentemente, ¿no? Nos crió trabajando mucho, trabajaba mucama en un hospital, y después venía y planchaba hasta las 2, las 3 de la mañana la ropa que lavaba en la tardecita cuando venía, ¿no? En ese momento no había lavarropas, entonces toda la gente que podía daba la ropa a lavar, y uno llevaba los paquetones de ropa y le entregaban 60, 70 centavos, eso lo tengo grabado, ¿no? Y bueno, yo he pasado una niñez muy difícil, ¿no? Pasé mucho hambre, yo sé lo que es el hambre, pero no el hambre de acostarse una noche sin cenar, sino de acostarse cantidades de noche, ¿no? Con una taza de cascarilla y un pedazo de galleta dura de la panadería del barrio. Pero bueno, esto a uno lo forjó de otra manera. Cuando íbamos a la escuela, de 25 alumnos, 18 íbamos con las zapatillas rotas, con el cuaderno y el lápiz en la mano, y otros iban con carteras de cuero, guardapolvos almidonados, zapatos con suela de crepe en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y después la Fundación Eva Perón nos dio zapatos, carteras, guardapolvo, y después no se sabía quién era el rico y quién era el pobre. Se había igualado. Los conocían por las uñas, a lo mejor porque teníamos las uñas negras, pero no por la vestimenta. Esa revolución social que hizo Evita, Eva Perón y en general Juan Domingo Perón, bueno, fue la que a uno lo hizo ser un privilegiado de Perón y Eva Perón, ¿no? Así es. ¿Y el primer trabajo cuál fue? El primer trabajo trabajé yo haciendo filé en la banquina. Tenía 9 años y trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde de la noche, descalzo, porque tenía un solo par de zapatillas, y después que terminaba me lavaba los pies, me ponía las zapatillas y me iba a buscar a mi madre, que trabajaba después de cocinera en un restaurante, ¿no? Y bueno, de ahí los íbamos juntos hasta, yo vivía a la orilla del río Quequén prácticamente. Sí. Y los veníamos juntos y trabajé muchísimo tiempo ahí, trabajé como 2 o 3 años en la banquina, y después me fui al campo porque decían que irse al campo era ganar plata. Y efectivamente fui al campo y bueno, empecé a trabajar en el campo, me vestí, me compré ropa. Fui con un colchón, una cobija, una sábana de esas de bolsa de harina, en ese tiempo se hacían sábana con esas bolsas de harina. Y después me compré de todo, ¿no? Trabajando honestamente. Como cuando uno lee la historia del peón rural, ¿no? Y tal vez los de mi generación, salvo que estudiemos historia, el primer hecho así que encontramos como reivindicación fue la ley del peón rural, ¿no? El estatuto del peón rural. No tiene nada que ver con este estatuto, ¿no? Este estatuto es para desguazar al gremio que hemos creado nosotros. No lo van a poder hacer de ninguna manera, Carolina, porque nosotros tenemos un gremio orgánico y disciplinado a lo largo y a lo ancho del país, y hemos trabajado muchísimo, ¿no es cierto?, para darle la identidad que hoy tiene Guatre, porque antes los rurales no tenían. Sí, una obra social muy extendida. También, a pesar de todos los recortes que nos hace el gobierno, seguimos manteniendo la obra social, pagando en términos, dando prestaciones. ¿Qué pasó con, de lo último que estuve leyendo, con el tema de sepelios y demás? Bueno, el sepelio, a través de un aplicativo nos quitaron también la recaudación del sepelio, pero con la diferencia que antes un trabajador tenía un deceso en la familia, o el titular, y el sepelio estaba ahí a pedido, hablaban por teléfono y tenían el sepelio, y tenían el reintegro a la familia, pero hoy realmente se lo hacen por reintegro. O sea, un trabajador hoy tiene un deceso en la familia y tiene que juntar 8.000, 9.000 pesos que sale un servicio de sepelio, pagarlo y después cuando le reintegren, justamente.
Bueno, venimos a pesar un poquito... de que eso es de ellos, Seguro. porque eso se hace con el aporte de ellos, el RENATRE fue creado con el aporte de ellos, o sea, aporta el empleador, pero es un salario diferido. ¿Por qué? Bueno, hemos vivido en los últimos tiempos todo lo que se desarrolló en torno a la figura de Moyano, al tema de la CGT, a esta presencia tan marcada por el gobierno nacional inclinando o intentando inclinar la balanza de la división de los dirigentes gremiales hacia una CGT o hacia otra. Uno se pregunta a esta altura y después de haber recorrido algunos años, ¿no? ¿Es solo un problema? No hablo en el caso de Moyano, en el caso de estos otros dirigentes, como por ejemplo Viviani, que fue sorpresivo su pase. Hoy, sí, la verdad que uno no encuentra demasiadas respuestas porque él tampoco las dio. Un hombre que ha estado muchísimos años al lado de Moyano y que de repente se pasa a la otra CGT. ¿Qué consigue el gobierno con esta división? No, el general Perón nos decía trabajadores únanse, nos decía. Este gobierno dice trabajadores desúnanse. Sí. Porque es lo que está fomentando este gobierno que ha oficializado el aprete, porque a mí, periodistas que me han preguntado, ¿pero los apretan? Bueno, si la presidenta oficializó el aprete con este empresario de inmobiliario, que ella le mandó la FIP. Sí, no me acuerdo el nombre, Gallardo. Sí, no me acuerdo, pero no tiene sentido acordarse el nombre, sino simplemente que ella lo dijo públicamente, eso es oficializar el Estado, el aprete. Sí. Vos decís esto de mí, yo te mando la FIP. Sí, además el hombre no tiene la misma... Lo dijo públicamente. Entonces, ¿cómo no los van a apretar a los dirigentes? Hay dirigentes que por ahí no tienen la espalda para bancarse el apriete del gobierno, ¿no? Para mejor los funcionarios, dicho por los mismos dirigentes, cuando llaman no dicen, mirá, pasate... por orden de la presidenta, o sea, es una orden del gobierno nacional. Ahora, ¿qué le ha pasado, Momo, yo no hablo del partido peronista, pero digo al movimiento peronista, porque es un movimiento en donde los hombres en su historia han defendido sus ideales, han generado, digamos, su propia conducción, cada uno de ellos, para que... Bueno, lo que ha pasado es que este gobierno entró por el peronismo. Sí. Nosotros lo pusimos al gobierno ¿sí? Desde el mismo poder que le dimos y ostentaban, lo primero que hizo fue ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Este mismo gobierno, desde el poder que le dimos nosotros, lo ganó en la provincia de Buenos Aires. Y después se hizo del sello del partido. ¿Cómo se lo hizo? Haciendo una lista y diciéndole a los gobernadores que mandaran sus congresales a votar la lista de Néstor Kirchner. ¿Sí? Acá no hubo congreso, fue una firma. ¿Cómo hacen todo? Un acuerdo, esto es así. Hoy quieren sacar algo en la Cámara y mandan y es un pase de secretaría que van a firmar. Pero digo yo, eso es lo que le pasó al movimiento, no al partido justicialista. El movimiento lo vamos a poner en marcha nosotros. Yo digo, nosotros hemos armado una línea que se llama Movimiento por la Reconquista Peronista. Ajá. Sí, y vamos a empezar a aglutinar a todo el peronismo, porque el peronismo está intacto, Carolina. Lo que falta es una referencia a nivel nacional que sea la convocante de todo ese peronismo. ¿Y eso usted lo imagina dentro de la CGT o trabajándolo, digamos, en la parte gremial con la 62? O sea, ¿cómo imagina el desarrollo? La CGT no es para hacer política. Claro. ¿Por qué? Porque la CGT es pluralista. Sí. En la CGT puede haber un dirigente radical, un dirigente socialista, un dirigente peronista. Son los menos, digamos. Son los menos, pero tiene que ser yo lo digo pluralista. Con una sonrisa bien, pero siempre ha pasado eso. Es verdad, pero más allá de que sean los menos, tiene que ser pluralista. Nosotros para hacer política tenemos la herramienta que son las 62 organizaciones creadas por el general Juan Domingo Perón, Lorenzo Mariano Miguel, José Ignacio Rucci y otros dirigentes que también estuvieron y que no podemos mencionarlos a todos. Pero esa herramienta es la herramienta política, es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, como lo decía el general Perón. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, empezar a retomar nuevamente las líneas que nos dejó el general Juan Domingo Perón, porque yo digo, si el próximo gobierno es peronista y los volvemos a equivocar, no jodamos más con Perón, ¿no? Sí. Porque la verdad es un error que no lo pagamos los peronistas, lo está pagando el país a este error. Bueno, hoy estaba leyendo, porque bueno, a mí me gusta leer y me gusta repasar también, el discurso de cierre del Congreso de Filosofía, ¿no? De 1949, que es el documento que presenta Perón a propósito de la comunidad organizada, ¿no?
Y en su presentación, que valdría la pena, excede este tiempo, pero recorrer quiénes eran los filósofos que fueron convocados por la Universidad de Mendoza, porque se encuentran con nombres como Julián Marías, ¿no? Bueno, esa era la mirada de un hombre, como era Perón, que además reivindica su derecho a ser general en ese momento y dicen, mire, Alejandro, que fue el general de Macedonia, que fue uno de los generales de la historia más preclaros, lo tuvo como profesor Aristóteles, dice Perón. Y yo empecé a interesarme por la filosofía porque él se reconocía como un militar y dijo, bueno, la filosofía me va a dar para esto. Y ahí presenta la comunidad organizada, ¿no? Con lo que es la estructura del movimiento peronista y lo que él considera que tienen que desarrollar ese movimiento. Yo digo, no es bueno ser nostalgioso, pero tan lejos de poder generar un país con esas bases que le sirven a todos, porque no era excluyente, pero no era además, el modelo peronista, el modelo de Perón, fue hecho para este país, que este país tiene todo para crecer y desarrollarse. Claro. Si este gobierno podría haber tenido hechos de corrupción como los que hay, que son reales y que, bueno, están candentes sobre la mesa, pero si ponen este país a producir, a desarrollarse en todo su poder económico que tiene, pues yo digo, este país estaría de para bien, este país, si nosotros... yo cuando veo la pelea de Scioli, no pelea de Scioli, Mariotto Scioli, Mariotto, el maltrato de la presidenta Scioli. Digo yo, después de haber estado creciendo 9 años sostenidamente, con viento de cola en la economía, a tasa del 7, el 8, el 9%, ¿cómo puede ser que Scioli no tenga para pagar hoy los aguinaldos? Ellos pretenden, digo ellos, el gobierno nacional pretende decir que fue una mala administración. No, pero ¿cómo una mala administración? La provincia de Buenos Aires aporta el doble de lo que le dio el gobierno. Y además hay una caída brutal también en todo el tema del fondo del conurbano y de la coparticipación. Exactamente. Pero yo digo, las economías regionales están devastadas. Hoy no es Scioli, son todas las economías devastadas. Y además de las economías regionales que están devastadas, los intendentes están en la misma situación. De dependencia del poder central. Claro, ¿y este gobierno qué hizo? Cuando antes ganaba un gobernador, vos lo sabés, que ganaba un gobernador, el poder político de la provincia lo tenía el gobernador. Era de él. Este gobierno, ¿qué hizo? Ganaba el gobernador, pero él hacía venir a los intendentes a la casa de gobierno. Y los intendentes iban con la carpetita, la sobra para pagar los sueldos. Y entonces le quitó el poder político a los gobernadores. O sea, rompió todos los códigos este gobierno, pero no de casualidad, los rompió de profeso, para el único poder concedente que haya sea el del gobierno. Claro, porque es muy cruel la situación, porque en realidad el gobernador queda tan dependiente del poder central que es inimaginable que pueda gestionar su provincia. Pero de ninguna manera. Hay muy pocas provincias que hoy creo que pueden mantener cierta independencia del poder central. De ninguna manera. Al no girarle los recursos... Claro, esto no es una política federal, ¿qué federalismo hablamos? Si acá se concentró la caja y desde esta caja, si te portás bien, tenés para pagar los sueldos, para pagar el aguinaldo. Hay proyecto, bueno, de esta pregunta yo se la tendría que hacer a él, pero tal vez, bueno, usted pueda... ¿Hay proyecto político para Moyano? O sea, ¿Moyano se perfila como un hombre de la política? No, hasta ahora no lo ha dicho, pero yo creo que hay que trabajar mucho, que hay que defender los intereses de los trabajadores, que la CGT es la única institución que a lo largo de los años le ha hecho cambiar el rumbo a los gobiernos, no solamente democráticos, sino también militares, porque vos cuando escuchás a alguien que dice, bueno, el gobierno de Lanuse no fue tan malo, ¿por qué no fue tan malo? Porque había un pequeño gigante en la CGT, que era José Ignacio Rucci, que le hacía marcar el paso al gobierno de la dictadura. Y después lo tuvimos a Saúl Osbaldini, también en tiempo de la dictadura y en el tiempo democrático. Bueno, hoy nos toca a nosotros, y bueno, y seguramente Moyano se va a tener que poner al hombro todos estos reclamos que tiene no solamente la clase obrera, sino muchísimos argentinos. Y bueno, y hacerle cambiar el rumbo a este gobierno que no escucha, ¿no? Jerónimo Venegas, muchas gracias por estar aquí, que lo disfrute. Una botellita de Bodegas del Fin del Mundo para que pueda cuando cene. Así Muy bien, gracias. Patagonia, Argentina. Así es, muchas gracias. Tiene que ver con los trabajadores rurales, ¿no? Así es, y con esa historia tan dolorosa. Que perdieron la vida allá en la Patagonia. Así es. Más de 1.600. Muchas gracias, Momo, por estar aquí. Gracias a vos, Carlos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21.